Vamos a ver cómo saber si un paciente con alcalosis metabólica ya está compensando con la acidosis respiratoria. Entonces, en el video anterior ya vimos que la compensación para la alcalosis metabólica era la acidosis respiratoria. Ahora, ¿cómo se presenta un paciente con alcalosis metabólica? Se presenta con un aumento del pH y un aumento del bicarbonato. Y dijimos la compensación es una acidosis respiratoria. ¿Y cómo se presenta una acidosis respiratoria? Con un aumento del dióxido de carbono. Entonces, digamos, este fue el trastorno primario, y este es la compensación. Ahora, ¿cómo vamos a decir si el paciente ya está compensando o no? Porque la presión normal de dióxido de carbono es entre 35 y 44 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene 45 milímetros de mercurio, o sea, un poquito más de lo normal, vamos a decir que el paciente ya compensó su alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. No. Si tiene 46 milímetros de mercurio, vamos a decir que ya compensó la alcalosis metabólica con la acidosis respiratoria. No, tampoco. Entonces, dependiendo de cuánto aumento de bicarbonato tengamos, de eso depende cuánto aumento de la concentración o de la presión de dióxido de carbono tenemos que tener para decir que el paciente ya está compensando o no. Entonces, primero vamos a ponerlo, digamos, de manera escrita y ahorita ponemos una fórmula. Por cada aumento de bicarbonato, o sea, por cada miliequivalente por litro que aumenta el bicarbonato, vamos a tener mayor o igual a un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de aumento del dióxido de carbono. Entonces ya vimos que en respuesta a un aumento de bicarbonato tenemos un aumento de dióxido de carbono. Por cada miliequivalente por litro que aumenta el bicarbonato, tenemos que aumentar 0.7 milímetros de dióxido de carbono o más para decir que el paciente ya está compensando. Entonces vamos a ponerlo en fórmula. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Tenemos que saber cuánto aumentó el bicarbonato. ¿Y cómo sabemos cuánto aumentó el bicarbonato? Hacemos el bicarbonato del paciente menos la concentración de bicarbonato normal. Así vamos a saber cuánto aumentó la concentración de bicarbonato. Entonces vamos a poner un ejemplo para derivar la segunda parte de la fórmula. Esto es, si tenemos que un aumento de 1 miliequivalente por litro de bicarbonato nos produce un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, digamos que el paciente ahorita aumentó 10 miliequivalentes por litro. Entonces no aumentó 1, sino que aumentó 10. Entonces aumentó 10 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Si un aumento de 1 miliequivalente por litro de bicarbonato nos daba un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿cuánto aumento de dióxido de carbono nos va a dar? Un aumento de 10 miliequivalentes por litro. Si uno nos daba un aumento de 0.7. Entonces, este lado lo multiplicamos por 10, este lo multiplicamos por 10, este se multiplicó por 10. O sea, aquí vamos a tener un aumento de 7 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Entonces, si un miliequivalente de aumento de bicarbonato nos daba un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, si ahora tenemos 10 veces más este aumento de 1 miliequivalente por litro, pues vamos a tener 10 veces más este aumento de 0.7. Entonces multiplicamos la cantidad de dióxido de carbono que tiene que aumentar el dióxido de carbono por cada miliequivalente por litro que aumenta el bicarbonato. Esto lo multiplicamos por la cantidad en la cual aumentó el bicarbonato. Dijimos aquí, si hay un aumento de 10, ¿cuánto va a aumentar este? Entonces hicimos este por este. Entonces aquí es lo que vamos a hacer. Ya sacamos la cantidad que aumentó el bicarbonato en este paciente. Ya sacamos cuánto es lo que aumentó. Dijimos en este caso es 10. O sea, en este caso la resta es 10. Y luego fue lo que hicimos. Dijimos, si un aumento de 1 miliequivalente por litro de bicarbonato nos da un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, 10 miliequivalentes por litro de bicarbonato nos va a dar 7 milímetros de mercurio de aumento de dióxido de carbono. O sea, como este se multiplicó por 10, este lo multiplicamos por 10. Entonces, esto lo multiplicamos por el 0.7. Entonces, 0.7 por esta cantidad, que es lo mismo que hicimos ahí. Y esto nos está dando cuánto tiene que aumentar, cuánto tiene que
aumentar. O sea, digamos, la concentración normal de bicarbonato más 0.7, eso es la concentración que va a tener el paciente. Porque aquí nos está diciendo, este número es lo que tiene que aumentar. Entonces, a partir de la concentración normal de dióxido de carbono, o de la presión normal, a partir de la presión normal de dióxido de carbono, ¿cuánto tiene que aumentar para decir que ya está compensado? Tiene que aumentar, en este caso, 7. Pero no queremos cuánto tiene que aumentar, sino queremos saber cuál es la presión de bicarbonato que tiene que tener el paciente para decir que ya está compensado. Entonces, pues nada más les tomamos la concentración normal de dióxido de carbono. Entonces, 0.7 más la diferencia del bicarbonato del paciente con el bicarbonato normal más la presión normal de dióxido de carbono. Y esto nos va a dar un número si el bicarbonato del paciente, si el bicarbonato o la presión de bicarbonato del paciente es mayor a este número, mayor o igual a este número, digamos este es X. Si la presión de dióxido de carbono del paciente es mayor a X, entonces decimos que el paciente ya está compensando. Si el bicarbonato es menor a este número, vamos a decir que no está compensado, aunque este número sea mayor a la concentración normal de dióxido de carbono. Entonces vamos a ver a lo que me refiero. Sigamos con este ejemplo. Digamos que el paciente aumentó su bicarbonato 10 miliequivalentes por litro. Entonces, esto sería que el paciente tuviera una concentración. Si el paciente tiene una concentración de bicarbonato de, digamos, 36 miliequivalentes por litro, esto es que aumentó 10 miliequivalentes por litro, porque lo normal de bicarbonato son como 26, entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Entonces vamos a hacer la fórmula para ver qué presión de dióxido de carbono tendría que tener el paciente para decir que está compensando. Entonces, aquí dijimos 0.7 multiplicado por la diferencia del bicarbonato del paciente menos lo normal. ¿Cuánto es el bicarbonato del paciente? 36. ¿Cuánto es el bicarbonato normal? 26 miliequivalentes por litro. Y esto le vamos a sumar la presión normal de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto es esto? 0.7 por 10, que era lo que queríamos. Dijimos, si tenemos un aumento de 10 miliequivalentes por litro, ¿cuánto tenemos que tener de presión de dióxido de carbono? Entonces, 0.7 por 10 más la presión normal de bicarbonato. Entonces, esto es 7 milímetros de mercurio, más ¿cuánto es la presión normal de... dije bicarbonato. ¿Cuánto es la presión normal de dióxido de carbono? La presión normal de dióxido de carbono son como entre 35 y 44, entonces vamos a ponerle 40. Vamos a ponerle 40 milímetros de mercurio. Entonces, esto es 47. Si el paciente tiene una presión de dióxido de carbono mayor o igual a 47, si este número es mayor o igual a 47, para un paciente que viene con bicarbonato de 36, vamos a decir que ya está compensando. Vamos a decir que su alcalosis metabólica ya está siendo compensada con la acidosis respiratoria. Pero si digamos que el paciente tiene 46, digamos que tiene 46 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Entonces el paciente no está compensando, pero aún así tiene un aumento de la concentración o de la presión de dióxido de carbono. La presión de dióxido de carbono normal, dijimos, es de 35 a 44 milímetros de mercurio. Entonces, aquí el paciente pues sí tiene un aumento de la concentración o de la presión, tiene un aumento de la presión de dióxido de carbono. 44 y 46, tiene aumentada la presión de dióxido de carbono, pero no es suficiente que esté, digamos, por afuera del rango normal para decir que está compensado, sino que tenemos que hacer la fórmula para ver que esté compensado. Entonces, si queremos ver si una alcalosis metabólica está compensada con una acidosis respiratoria, no nos vamos a fijar si la presión de dióxido de carbono está más elevada que el límite superior de rango, sino que nos vamos a fijar que la presión de dióxido de carbono sea mayor o igual a lo que nos haya salido con esta fórmula. Lo que nos haya salido al hacer 0.7 por la diferencia del bicarbonato del paciente menos la concentración de bicarbonato normal. A esto le sumamos la presión normal de bicarbonato si el paciente tiene una presión de dióxido de carbono. Si el paciente tiene una presión de dióxido de carbono mayor que este número, entonces está compensando. Si no tiene un número mayor a esto, aunque esté por arriba de los valores normales de dióxido de carbono, el paciente no está compensando. Entonces,
Esa es la compensación. Y otra cosa que también hay que tener cuidado es que las compensaciones nunca se miden por cómo está el pH. Aquí ya vemos que el paciente que viene con la alcalosis metabólica tiene un aumento del pH. Bueno, aquí ya logré, pero tenía un aumento del pH. La manera en la que vamos a decir que el paciente ya compensó con una acidosis respiratoria no es viendo que el pH ya esté en su límite o en su rango normal, que es 7.4. No va a ser viendo el pH. Entonces, alcalosis metabólica para tu compensación, que es la acidosis respiratoria. Entonces, esto no se mide viendo el pH. Entonces, no tenemos que medir el pH y no tenemos que comparar la presión de dióxido de carbono del paciente con la presión de dióxido de carbono normal. Eso tampoco se hace, que es lo que ya dije que no se hace. Lo que se hace es sacar la fórmula, hacer la fórmula para ver cuánto tiene que aumentar la presión de dióxido de carbono para que el paciente ya haya compensado. Entonces vamos a hacer punto 7 por la cantidad o por la diferencia del bicarbonato del paciente con el bicarbonato normal, y a esto le sumamos la presión normal de dióxido de carbono. Si el paciente tiene presión de dióxido de carbono mayor a esto, entonces ya está compensando. Pero en ningún caso tuvimos que ver ni el pH ni comparar el dióxido de carbono del paciente con el rango normal de dióxido de carbono. Nos vemos en el siguiente video.